el día de Muy buenos ayer días, ya licenciada. nos... Para empezar, lo que Buen vimos día. el día de ayer fue sobre la documentación, ¿ya? Ahí se puede observar que lo más importante que tiene un auditor es documentar todo, es decir, documentar su Un ratito. estrategia general de la auditoría, tiene que Ajá. documentar su plan de auditoría, así como algunas otras personas crean lo que es el... ¿Puedo seguir, Licen? Deme un minuto, yo lo escucho entrecortado, no sé si es mi internet o es el de usted. ¿Ustedes lo Sí, se escucha escucharon, entrecortado. compañero? Se escucha Se entrecortado. escucha entrecortado, Luisa. No se Ahora, escucha. Sí, se escucha bien. No sé si es mi internet o del compañerito, pero vuélvanos a repetir lo que usted a nos ha ver, dicho sobre la documentación. bien, para empezar, lo que podemos ver es la documentación, que es lo más importante para lo que es un auditor, porque el auditor tiene que documentar todo tipo de trabajo que haga, ya sea su estrategia general, su plan de auditoría o cualquier otro cambio que suceda en la auditoría tiene que estar documentada. Así el auditor va a poder decir, yo hice esto, aquí están las pruebas, yo tengo esto como documento, como prueba, y cualquier duda o problema que haya, el auditor va a poder defenderse. Esa es la parte más importante que yo veo de una auditoría, que es la parte de documentación para que el auditor pueda documentar y pueda probar todo lo que ha hecho. Correcto, bien, bien. Siempre, jóvenes, la documentación es muy importante en una auditoría. Muchas veces, y a mí me tocó, ¿no? Cuando yo soy un auditor nuevo, ¿no? Y tengo que auditar una empresa que el año pasado fue auditado por otro auditor. Entonces, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos, porque es parte de nuestro procedimiento, la NIA 510, el que le toque exponer esa NIA, ¿no? Dice claramente que nosotros tenemos que revisar los saldos iniciales. Entonces, cuando el auditor no tiene la documentación, como que a nosotros, los nuevos auditores, queda esa susceptibilidad si realmente su opinión ha sido certera, ¿no? Ha sido... se podría decir, ¿será que la opinión que dio este auditor ha sido bajo las normas internacionales? ¿Será que tiene la opinión limpia, pero no ha demostrado a través de sus papeles de trabajo? No hay un soporte de la integridad, si quieren, ¿no? De la opinión. Entonces, no hay. Entonces, para nosotros eso es una falencia. Entonces, por eso, jóvenes, siempre tiene que haber documentación en cualquier tipo de trabajo. Es su evidencia. Esa es la evidencia. Bien, no es Víctor. Sí, Llanos, Nathaniel Llanos. Vamos, siguiente, Víctor Vargas. Ok, buen día, Licen. Siguiendo con lo avanzado de la clase de ayer, vimos lo que es el riesgo de la auditoría, que esto prácticamente es una posibilidad de emitir un informe con errores o incorrectos. Esto también usted mencionó que el riesgo se va a determinar en la planificación en base a toda la información que realizamos en esa primera etapa. Correcto, bien. Bien, Vargas. Vamos con Orellana. Buenos días, licenciada. Con respecto, siguiendo al compañero que dice que en la auditoría existen tres clases o tipos de riesgos: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. En el riesgo inherente decía de que es un tipo de riesgo que se escapa totalmente de las manos del auditor, ya que, como dijo un ejemplo de Max King, ya que si el auditor está haciendo un inventario o un control, si se quema toda la mercadería, ya eso ya se escapa totalmente de las manos del cliente o del auditor. Correcto, bien. Bien, jóvenes, algunas veces los riesgos inherentes también están relacionados con lo que es los cambios normativos, ¿no? Así, yo recuerdo en el 2018, en el mes de, ¿qué mes fue? Creo que fue marzo, 8 de marzo, ¿no? Antes los anexos tributarios que formaban parte de la auditoría financiera, o sea, jóvenes, auditoría financiera no solamente vemos la parte contable, también vemos la parte de tributos, van de la mano.
En el 2018 recuerdo que también hubo una no ampliación, sino se adicionó nuevos anexos tributarios. Antes eran 13 anexos tributarios, pero, ¿no? Impuestos nacionales, miren, faltando días, porque ellos tienen, las empresas de servicios y comerciales tienen hasta el último día hábil del mes de abril para presentar los estados financieros. El 8 de marzo salió esta resolución administrativa por parte de impuestos donde dijo, no señores, todas las empresas que tienen cierre al 31 de diciembre del 2000, si quieren 2018, 2017, porque fue 2017 la auditoría, deberán presentar adicionalmente los siguientes anexos. Ya no eran 13, adicionaron 2 más, 15 más, y también modificaron obviamente la exposición de las columnas de algunos anexos tributarios. Entonces, ¿qué ha ocasionado? Un riesgo para el profesional y también para la empresa, porque faltando días no te vas a poder actualizar. Había esa duda de si lo que estaban haciendo con estos nuevos anexos tributarios estaba correcto. ¿Será que estoy presentando? ¿Será que estoy exponiendo? Entramos nosotros igual como consultoras, justamente en esos días salió solo un curso, salió donde participamos porque necesitábamos nosotros también actualizarnos con estos cambios normativos que surgieron, pero son riesgos inherentes que escapan hasta de la mano del cliente, del empresario, ¿no? Entonces, los cambios normativos algunas veces también son riesgos inherentes. Bien, ¿quién más estaba? Orellana, vamos, Quiroga. Buen día, Alicia. Bueno, ayer también se pudo observar sobre el riesgo del control. El riesgo del control es un riesgo de control que está fuera de las manos del auditor, pero sí está bajo el control de la empresa. Este es un control donde se realiza cada empresa sobre el seguimiento, sobre el control de los procedimientos que tiene una empresa. Un ejemplo que dio el día de ayer fue sobre el ejemplo de la empresa Hot Burger, sobre el caso del dedo de un trabajador y resultó ser un caso. Sí. Este tipo de riesgo se hubiera evitado si se hubiera habido un control de los procedimientos en base a la empresa. Correcto, jóvenes. Riesgo de control, como dice su compañera, le corresponde a la empresa. Ahí sí, nosotros escapa de nuestras manos muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Que, a ver, un ejemplo, ¿no? Como les decía, de los sueldos y salarios. ¿No? Algunas veces hacen abonos, ¿no? A ver, licenciada, ¿no? Mi auxiliar es el que elabora la conciliación las conciliaciones bancarias, realiza los sueldos, la planilla de sueldos y salarios, yo lo tengo que revisar, ¿no? No sé si ustedes llevaron contabilidad básica conmigo, pero incluso ahí había un código un artículo del Código de Comercio donde decía responsabilidades, ¿no? Incluso les decía, nosotros como contadores podemos decir, no, me equivoqué, sí, pero tu trabajo fue haber revisado lo que yo te presenté. Si llega una multa, la empresa no va a querer pagar esa multa, va a buscar culpables y va a decir, a ver, Nubia, tú hiciste los asientos contables, tú armaste los estados financieros porque será parte de tu responsabilidad. Sí, tiene totalmente razón, pero por encima de mí hay un cargo, un gerente que tenía el trabajo, porque está dentro de su función realizar, ¿no? Revisar el trabajo que yo estaba realizando. Ahora, la culpa obviamente en proporciones, ¿no? De la misma manera es aquí. Hay ciertos procedimientos que el personal debe cumplir. Si esos procedimientos han sido vulnerados por los miembros de la empresa, ya no es nuestra culpa. Yo no puedo obligar al gerente a decir, su trabajo es revisar, revise, ¿no? Yo simplemente reviso, verifico si se cumple o no. Si no se cumple, lo voy a reportar. Ahora veo si es material para mí, voy a ajustar, y si no es material, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, si el día de mañana me dicen, licenciada, hicimos un abono por error, un abono
de 1.000 bolivianos o pónganle de 3.000 bolivianos por error y ya veníamos arrastrando desde el 2017 de un trabajador que se había desvinculado y usted no lo detectó en su auditoría, ¿no? Muchas veces nos quieren echar la culpa a nosotros. Entonces, ahí el principio de responsabilidad, no el principio, perdón, la NIA 240 que habla sobre la responsabilidad del auditor, sobre trabajos de auditoría, el que le toca exponer nos va a explicar de qué trata esa NIA, dice que nosotros no somos responsables de ciertos procesos, ¿no? Que es parte del control de la operatividad de la empresa. Un auditor que sepa cuál es su trabajo se va a defender, jóvenes. Y a mí me tocó muchas veces defender mi postura, decir, no señores, no se equivoquen, yo soy auditor financiero, no soy auditor interno, no soy auditor operativo, no les estoy haciendo una auditoría forense, o sea, distinta la finalidad. Entonces no confundamos las cosas, ¿no? Siempre es bueno. Entonces mucho depende de eso, jóvenes. El control le corresponde a la empresa. Fue tu culpa no haber revisado. Tal vez esos 3.000 bolivianos para mí incluso son inmateriales, no va a afectar mi opinión, ¿no? Entonces mucho tiene que ver la materialidad, es lo más importante para nosotros. Bien, Quiroga. ¿Quién más? Trujillo, ¿qué más? Bueno, el día de ayer también vimos lo que es la detección de riesgos, que es un proceso de auditoría donde se detectan errores o irregularidades que existen dentro de los estados contables. Esto puede ser controlado por el auditor, ya que de él depende la forma en la que se lleven a cabo los procedimientos de auditoría. Correcto. El riesgo de detección, sí, es nuestra responsabilidad. Si nosotros, si detectamos algún error y no lo comunicamos, jóvenes, nos quedamos, ¿no? Con ese error en nuestros papeles de trabajo. Entonces, el día de mañana sí pueden reprocharnos y pueden incluso decirnos que fue culpa del auditor no haber detectado a tiempo estos errores significativos. Por eso incluso les decía, yo tenía un gerente en Bryce que siempre nos recordaba y nos decía, cuidado y se les pase el elefante por sus narices y ustedes ni se percataron. ¿No? Y siempre trataba de decirnos, tengan cuidado jóvenes, tengan cuidado con detectar. Los errores se cuantifican, incluso se proyectan. Yo recuerdo que el socio en Price decía, yo me acuerdo de una prueba que hice en Price, una prueba global, la diferencia era 1.000 bolivianos que ya venían arrastrando, ¿no? Todos los años. ¿Saben qué hice yo? Para mí era inmaterial. Y me dijo, Nubia, ¿hace cuánto auditamos esta empresa? ¿Sabes? Y yo dije, creo que por lo menos 3 años atrás venimos auditando. ¿Saben qué hizo? Esos 1.000 bolivianos lo proyectó desde el año que auditaba, pónganle, ¿no? Desde ahorita si estamos en el 2021, estamos haciendo una auditoría 2021, 2020, 2019, dijo, a ver, vamos a proyectar este error, multiplicarlo por los años que ya hicimos la auditoría, multiplicarlo por un año más, que posiblemente al año sigamos formando parte de esta empresa. Entonces, ¿cuánto es tu diferencia? Ahí póngale 1.000 más los de los 3 años pasados, y ahí vamos 3.000 más un año, 4.000. 4.000, ¿cuánto es tu materialidad al día de hoy? 2.000, ¿superó tu materialidad? Sí, ahí sí superó la materialidad. Entonces, no siempre, jóvenes, 1.000 bolivianos comparado, tenemos que ver el grado de significatividad que tiene este error, ¿no? Y algunas veces hasta se hace eso, porque es parte de nuestro trabajo detectar esos errores y decirle, mire, hace 3 años era 500 bolivianos tu materialidad. Hoy en día, los errores que tú no has corregido en el sistema o en tu registro tienen un efecto. Ahora ya no es 500, ahora es 3.000 bolivianos. De aquí a unos años eso se va incrementando. Tienes que corregir, ¿no? Tienes que corregir. Pero si no comunicamos los hallazgos que nosotros encontramos, entonces de aquí a 2 años, 3 años, no, pero sí, entonces la auditora que nos hacía este trabajo nunca nos ha comunicado que había estos errores.
¿no? Y nos echan la culpa a nosotros. Entonces, el error, el riesgo de detección sí le corresponde al auditor. Bien. Bien, Cuellar. Sánchez, ¿algo más que quiera complementar? Sánchez. Buen día, Licen. Buen día. Sí, con respecto al control diré contra los riesgos de detección, también nos aclaró que de acuerdo a la materialidad, si es baja, moderado o alto, es el tamaño de nuestro muestreo también, dijo. Correcto. O sea, es decir, si es bajo, el muestreo también vendría a ser bajo. De 10 comprobantes, revisaríamos 3, 4. Pero si es alto, revisaríamos más del 50%, como por lo menos 7 a 8 comprobantes. Ese sería nuestro muestreo. Correcto. Eso, Licen. Correcto. Correcto. Bien, Sánchez. Bien, correcto. El nivel de riesgo está en relación o en función también al muestreo, ¿no? Les decía, ¿no? Si el riesgo es alto, jóvenes, ¿no? Si me dicen, licenciada, ¿sabe qué? El año pasado, lamentablemente, tuvimos errores en nuestras planillas de sueldo, ¿no? Hemos cometido pagos en exceso a trabajadores, cálculos, si quieren, de la prima o aguinaldo, hemos calculado de manera incorrecta, o sea, hemos calculado con datos incorrectos, el cual ha ocasionado pagos excesivos, en los cuales ya no pueden devolver. Entonces, listo, ¿no? Tal vez yo año anterior revisé solo la planilla de sueldo del mes de diciembre. ¿Qué voy a hacer ahora? Ustedes saben que las planillas se hacen de manera mensual, 12 meses. No, este año voy a revisar los 12, ¿no? Recuerden que sueldos y salarios cada mes se tiene que pagar. Por eso es que al 31 de diciembre solo validamos el saldo que tiene por pagar, que debería corresponder al mes de diciembre. Entonces solo auditamos mes de diciembre, pero a raíz de que me dijo, ¿sabe qué, licenciada? Por esto, como dijo el compañero, el riesgo se volvió, ahora que el año pasado era bajo, ahora se volvió alto. Entonces no me voy a poner a revisar solo una planillita, tengo que revisar los 12, ¿no? Para disminuir el riesgo. En función al muestreo, el nivel del riesgo. Bien, Cruz, ¿algo más que quiera adicionar, Cruz? Sí, Licen, yo le voy a hablar sobre el riesgo de detección. Bueno, el riesgo de detección es el riesgo que el auditor no detecta. Bueno, esto significa que el auditor puede dar una opinión inadecuada. Por ejemplo, emitir una opinión sin modificaciones, cuando de hecho una opinión con modificaciones era más apropiada. Bueno, también el riesgo de detección está relacionado con la posibilidad de que los procedimientos de la auditoría no detecten los errores. Ya, ¿qué más? Bien. ¿Algo más que quiera complementar su compañero o compañera Lima? Emanuel Lima, compañero. Entonces. Licenciado, buenos días. Bueno, sobre el riesgo de Buen día. detección es cuando, digamos, el auditor realiza, se puede decir que audita cuentas, audita cosas financieras y la cosa es que se le pasa, no lo detecta. Como dijo usted, veo que se le pasa el elefante en su frente, ¿no? En parte tiene eso que decir mucho con riesgo de detección. Luego, riesgo de control es cuando una empresa tiene diferentes tipos de procedimientos. Una manera que no se audita el control sería una causa, por ejemplo, el que pasó en la hamburguesa Hot, que por motivos de falta de control hubo ese mal hecho que sería la pérdida del empleado. Correcto. Bien. Bien, jóvenes, ¿no? El riesgo de detección en todos los procedimientos de auditoría que nosotros realicemos, siempre van a poder encontrar muchas cosas. Van a detectar, van a hallar ciertas irregularidades. Lo que ustedes tienen que hacer con esas irregularidades, obviamente, es ver si son materiales. Si son materiales, amerita cientos de ajustes, ¿no? A cientos de corrección.
Pero si son inmateriales, ¿no? Tengo que igual comunicar. Si bien no voy a hacerle ajustar, pero tengo que comunicarle, ¿no? Hacer un informe de control interno. Bien, jóvenes, creo que sí entendieron a pesar de las dificultades que ayer teníamos con el audio, pero veo que sí entendieron de qué trata los riesgos, ¿no? Los riesgos inherentes, control, detección, niveles de riesgos que es alto, moderado, bajo. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a entrar, ya finalizamos 4. Recuerden que el día lunes es el parcial y a partir del día martes empezamos con los trabajos de auditoría 2, que son ya armados de papeles de trabajo. Ahí todo lo que aprendieron de la parte teórica lo van a aplicar. Bien, ya terminamos la parte de la planificación. Ya terminamos la planificación. Lo único que está pendiente de la planificación es la determinación de la materialidad. Es una clase que me voy a tomar el día martes, ¿no? Martes les voy a explicar de qué trata la materialidad antes de entrar a la parte de la ejecución. Hemos visto que una auditoría financiera tiene 3 etapas. La primera, que hemos visto en la unidad 3, la planificación, donde ustedes realizan N actividades, N procedimientos para poder, ¿no? Tener si quieren, un conocimiento más amplio de la empresa. ¿Para qué? ¿Para qué hacen todo ese procedimiento? Para determinar el riesgo, jóvenes. ¿Y para qué sirve el riesgo? 1, para determinar el nivel, ¿no? El nivel de riesgo y sobre todo para determinar la materialidad. La NIA 320, yo les voy a dar una cátedra si quieren el día, martes no, perdón, yo ya me estoy adelantando. El día martes empiezan las exposiciones. Una vez que finalicen las exposiciones, yo me voy a tomar un día para poderles explicar de qué trata la materialidad sobre la NIA 320. Sus compañeros ya se van a anticipar. El día que les toque exponer, ellos van a explicar un poquito de qué trata la materialidad, de qué trata el benchmark, de qué trata la materialidad general, ejecución, ¿no? El umbral, todo eso lo van a ver. Yo, otro día, después de que todos se expongan, me voy a dedicar a explicarles cómo se determina la materialidad. Bien, entonces todo eso es planificación. Planificación, jóvenes, no se olviden, porque todo lo que ustedes están aprendiendo, los que están estudiando la carrera de contaduría pública, van a volver a repasar, porque van a dar examen. Es una área, auditoría es una área que se defiende en el examen de grado. Así que, por favor, jóvenes, todo lo que aprendan, no se olviden. Vamos a entrar a la segunda etapa, que es la unidad 4, ejecución, ¿no? Ejecución. ¿Qué se hace aquí en esta etapa de ejecución? Vamos a ver qué se hace. Vamos. En esta etapa es donde se reúnen los elementos de juicios válidos y suficientes que permitan respaldar el informe a emitir, es decir, donde se aplican todos los procedimientos descritos, dice, en los programas de trabajo y evalúan las distintas evidencias de auditorías obtenidas para concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. Esta etapa, jóvenes, es donde nosotros ya empezamos a desarrollar el trabajo de campo. Nosotros, de esta semana, la siguiente, creo que empezamos el 2 o el 3, no recuerdo bien las fechas, pero ya ustedes saben. Nos vamos a dedicar a esta etapa, específicamente a esta etapa, ¿no? Unidad, etapa de ejecución. Hemos planificado, hemos hecho la parte de la planificación y entramos a la etapa de ejecución, donde aquí voy a empezar a trabajar lo que planifiqué. Como cuando ustedes
al inicio de clases, yo planifiqué, ¿no? ¿Qué días íbamos a ir avanzando? ¿Qué día les iba a tomar parcial? ¿Qué día íbamos a exponer? Todo eso, jóvenes, veníamos trabajando, ¿no? Y vamos trabajando todos los días. Estamos cumpliendo con lo que estamos planificando. Vean, ejecución, estamos ejecutando. Ahorita voy a planificar, estoy planificando para el día lunes tomarles un parcial. Llegó lunes, ejecutado. ¿No? Se hizo el parcial, se subió a la plataforma, ustedes accedieron, respondieron y automáticamente sale la evaluación, ¿cómo se llama? La ponderación que ustedes sacaron. Entonces, lo mismo es en esta etapa de ejecución. Inicio de la auditoría. Todo trabajo de una auditoría tiene un inicio y un fin. Este empieza desde el momento que se suscribe la carta de compromiso, contrato de trabajo. Nosotros iniciamos, jóvenes, una auditoría inicia con un contrato, ¿no? Con una propuesta de trabajo. Lo primero que hacemos es enviar nuestra propuesta. Si no enviamos la propuesta, entonces lamentablemente no podemos acceder al trabajo de auditoría. Y en el contrato tiene que tener especificaciones de cuál es el objetivo que ustedes tienen como auditores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del trabajo del auditor? ¿Cuál es la metodología que ustedes van a emplear? ¿Cuáles son los plazos de entrega o los plazos de trabajo, entrega de informes? Y se cumplen, jóvenes. Se tienen que cumplir porque si no lo cumplen, están incumpliendo con un contrato y los contratos, jóvenes, tienen muchas veces penalidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los contratos. Yo les dije que desde que salí de Price, me acuerdo, empecé a hacer mi primer contrato yo, ¿no? Porque no tenemos un abogado en la consultora, si bien mi socio tiene conocimiento de la parte legal, pero hay ciertas cositas que yo al inicio, como cualquier otro profesional, no empieza a hacer su propio trabajo. Entonces tuve falencias en mi contrato y los primeros contratos que cada año fui puliendo, ¿no? El año pasado tuve esta experiencia con un cliente, ahora voy a modificar mi contrato, ¿no? Voy ampliando. Cada vez, jóvenes, voy ampliando, voy actualizando, voy mejorando el contrato de trabajo. Es importante, es de mucha importancia el contrato. Cuando algunas veces nos dicen, no, ¿sabe qué, licenciada? Incluso en el contrato se definen los tiempos y sobre todo el honorario. Es importante mencionar que antes de empezar una auditoría es necesario enviar la carta de requerimientos. Sí, jóvenes, es necesario enviar la carta de requerimientos. Es importante enviar la carta de requerimientos. ¿Qué es la carta de requerimientos? Vean, yo les voy a mostrar uno de un cliente que tengo. ¿Dónde está? No sé si está aquí. Esto es una computadora nueva, porque la de ayer me falló y no lo quise ocupar más. ¿Dónde está? Voy a ver. Vamos a ver. Aquí está. ¿No? Decía, antes de iniciar con el trabajo de auditoría es necesario enviar una carta de requerimientos, ¿no? Lo primero que pedimos, un ambiente, y más con esto de la pandemia, un ambiente de ser posible separado de los demás departamentos o áreas que tenga la empresa. Normalmente siempre nos dan una sala amplia, ¿no? Porque nos bajan todos los comprobantes. Ya ustedes han visto la semana pasada porque les mostraba, ¿no? Dónde estaba. En este momento, por ejemplo, me encuentro en mi oficina, por eso tampoco hay mucha bulla. Porque algunas veces tengo que trabajar desde donde esté, porque los clientes me quedan lejos de mi oficina, súper lejos. Entonces, siempre pedimos un ambiente cerrado. No un ambiente cerrado, sino alejado de los demás departamentos, ¿no? Independiente, un ambiente independiente.
Acceso a internet, necesariamente tenemos que tener acceso, pero algunas veces el acceso del internet de algunas empresas, por lo que la sala está un poco alejada, no llega bien, ¿no? Que algunas veces nos dificulta, pero ya vemos la manera de poder salir, ¿no? Acceso a intranet, ¿no? Si tienen alguna, si quieren una página, un portal que lo manejan de manera interna donde nosotros podamos acceder a la información de la empresa. Teléfono, sí es necesario, imagínense si estamos lejos del departamento contable para no ir y venir y ir, entonces siempre nos habilitan un teléfono para que nos puedan llamar o nosotros llamarlos a ellos. Acceso al sistema contable, algunas veces es necesario y otras veces no. Acceso a impresora, porque nuestros papeles de trabajo tienen que ser impresos, entonces algunas cosas, las evidencias, por ejemplo, les decía, si yo reviso un comprobante que le faltaba la factura o le faltaba las firmas, tengo que sacarle una copia porque es mi evidencia. Si yo al día siguiente, ¿no?, muestro todo y comunico a la gerencia las deficiencias, una de ellas decirle, encontré un comprobante que no tenía factura, no tenía la firma, ¿cuál? ¿Qué número? El comprobante 2020, no, pero no tiene licenciada, a mí ya me pasó en un cliente, ¿no? No, licenciada, está equivocada, tiene la factura, no era factura, era recibo, tiene el recibo y tiene las firmas correspondientes, no tenía, no, sí tiene, y le mandó al auxiliar, vaya a buscarme ese comprobante que la licenciada menciona. Y cuando lo traen jóvenes, se los juro que tenía el recibo y tenía las firmas. ¿Quién queda mal ahí? Yo, ¿verdad? Entonces, no, yo no, a mi asistente, tráeme la copia que sacamos, ¿no? Copia. Por eso es que siempre tiene que haber evidencias, documentos, ¿no? Miren, no miento, yo revisé hace 3 días o 4 días este mismo comprobante y no tenía las firmas. Ahora que ya ustedes, de acuerdo a la observación que hice ese día, que hayan respaldado es distinto, ¿no? Pero ese día no tenía. Pero si no hubiera tenido esa copia, no, la que quedaba como mentirosa era yo, ¿no? Entonces, por eso es que una auditoría, jóvenes, todo tiene que tener evidencias, todos, jóvenes. ¿Qué necesitábamos, no? Composición accionaria, esto es de la parte de la planificación, para que nosotros podamos entender la planificación, composición accionaria. Escritura, ¿no? De la Constitución, NIT, certificado, estructura organizacional, presupuestos, informes elaborados por auditores internos, informe del auditor externo del año pasado, detalle de los principales cambios. Vean, o sea, pedimos N documentos, vean, para cada rubro. Esto es de la parte de la planificación, ejecución, ¿no? Para cada punto vamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, para las deudas fiscales, ¿qué pido? Declaraciones juradas, planilla tributaria, libro auxiliar, declaraciones juradas, extracto tributario, o sea, son requerimientos que nosotros necesitamos para poder trabajar. Y lo pido antes de ingresar al cliente, antes, joven, lo tengo que enviar una semana antes, ¿para qué? Y algunas veces incluso con 2 semanas de anticipación, para que la empresa tenga esas 2 o 1 semana o 3, 4 días, ¿no? Anticipadamente me pueda recaudar lo más que pueda de toda esta información, Ahora, esa es la finalidad, jóvenes, esa es la finalidad. Entonces, necesariamente tenemos que solicitarlo antes. Imagínense, ¿no? Si ahorita un cliente le... ¿no? Estimado cliente, mañana vamos a entrar, aquí está mi requerimiento. Mañana llego y le digo, necesito todo lo que dice en mi requerimiento. Necesito 1, 2, 3, 4, 5 de la información general, no necesita loca, licenciada. Ayer me pasó, no lo tengo ahorita, va a tener que esperar hasta el día lunes, voy a hacer que lo busque, y y ese día, ¿yo qué voy a trabajar, jóvenes? Nada, voy a estar ahí, como dicen, no, sin hacer nada, pero parte fue mi culpa porque yo envié en destiempos la información.
Debí haberlo enviado con 1 semana, 2 semanas de anticipación, cosa que yo puedo ingresar y decir, necesito, no, los puntos tanto, aquí está. O ellos mismos saben, si vos envías con 1 semana, ellos te van a traer la documentación. Aquí está, licenciada, para que esté avanzando mientras yo sigo buscando los demás documentos que ha solicitado. Ah, perfecto. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo llego a una empresa y me dicen, licenciada, todavía no tengo, y ¿hace cuánto le envié mi requerimiento? No recuerdo. Hace 1 semana, licenciada. Bueno, entonces, si nos retrasamos con el trabajo, estimados, entonces, amerita un costo adicional a la auditoría. Yo quedé de iniciar el día lunes. Tengo 3 semanas para acabar el trabajo, pero si ustedes la primera semana no me entregan la información, esa semana prácticamente no voy a trabajar, pero me van a pagar, porque yo ya tengo planificado, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso dice, es importante mencionar que antes de empezar una auditoría es necesario enviar la carta de requerimiento de información con un periodo de anticipación, generalmente 1 semana, por eso les decía, 1 semana y algunas veces hasta 2 semanas, con la finalidad de que la empresa vaya preparando la información solicitada. Asimismo, debemos seleccionar a nuestro personal adecuado con la finalidad de que el mismo rinda las expectativas o exigencias del trabajo. Muchas veces el cliente es muy exigente. Por eso algunas veces me dicen estudiantes del 6º, 7º semestre, me dicen, licenciada, ¿puedo yo hacer pasantías en su consultora? ¿No? Y lamentablemente tengo que decirles no, o algunas veces les digo ya, porque depende mucho del cliente, ¿no? Hay clientes que dicen, no, a mí me gusta que el personal que usted va a traer, licenciada, ya sea egresado, que tenga título o que por lo menos esté en el 9º semestre, porque sabemos que ya a ese nivel tiene un amplio conocimiento. En cambio, cuando llevamos, ¿no? Del 6º, del 7º semestre, como que no, a mí una vez me tocó cambiar el personal, ¿no? Por la exigencia del cliente. Algunas veces no, suficiente, usted va a estar en la auditoría, licenciada, sí, listo, entonces ya, con tal de que usted esté en la auditoría, en toda la etapa de la auditoría, entonces sí, puede venir cualquier persona, obviamente, del área contable, ¿no? Un auditor que esté estudiando la carrera de contaduría o haya egresado. Entonces, por eso acostumbro siempre trabajar con personas que ya han egresado o están en la última etapa de su profesión o de su estudio o su carrera. Es por eso, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Objetivos de la auditoría. Por rubro, dice. Objetivo de la auditoría por rubro. Todo trabajo de auditoría siempre busca objetivos generales y objetivos particulares. Entre los objetivos generales tenemos que el auditor busca evidencias suficientes y apropiadas. Suficientes porque no va a haber de que digan, no era así, no, aquí está, esta es mi evidencia. Entonces, siempre buscamos evidencias suficientes, competentes. Entre los objetivos particulares, si bien cada rubro tiene su particularidad, correcto, jóvenes, cada rubro, cada empresa es distinta, tiene su particularidad. Tal vez por eso me encanta este mundo de auditorías. A mí me fascina el trabajo de auditorías, porque en cada cliente nuevas cosas siempre se ven. Cada cliente tiene su propio problema, su manera de trabajar, su metodología, su operatividad, que es distinta. Muchas veces, a mí me tocó con colegas, yo sé hacer auditorías de distintas industrias o rubros, ¿no? Les dije, sé hacer auditorías de empresas petroleras, mineras, agropecuarias, he hecho de servicios y comerciales, pero, ¿no? Si a mí me piden, les dije incluso a ustedes, hacer una auditoría gubernamental, lo primero que haría era decir, no, a menos que yo conozca algún colega que sea capísimo para la parte gubernamental,
y tengo un colega que es muy bueno, tiene amplia experiencia en la parte gubernamental, que de hecho lo tienen como docente en la Universidad de UTEPSA, o no sé si seguirá él. Tiene amplios conocimientos en la parte gubernamental porque trabaja como auditor en una estatal, auditor interno. Entonces, obviamente si a mí me dicen quiere, lo primero que haría sería consultar con mi colega, decir, ¿te interesa este trabajo para que trabajemos juntos? ¿No? Yo te voy a brindar todas las herramientas necesarias, un equipo de trabajo, infraestructura, ¿no? Te voy a brindar el apoyo tributario, ¿no? Entonces, si me dice, sí, ¿por qué no? Trabajemos juntos, que algunas veces me ha tocado trabajar así en otro tipo de trabajo. Sí, trabajemos, listo, trabajemos. Pero si yo personalmente, yo, Nubia, como persona, como profesional, haría, no jóvenes, no me arriesgaría por dos razones. Uno, la reputación, ¿no? Siempre tratamos de darles, si quieren, un trabajo de calidad. Imagínense si yo desconozco un poco de la parte gubernamental, no va a hacerlo. Pero me van a decir, pero licenciada, usted es auditora financiera, ha hecho muchas empresas de distintas, sí, de distintos rubros, pero cada empresa tiene su particularidad, jóvenes. No es lo mismo auditar una empresa UTEPSA que una empresa Domingos Sabios. No es lo mismo auditar a la Gabriel que a una universidad o a una UPSA, digamos, ¿no? Es distinto. Pero licenciada, ambos son de servicios y ambos brindan la misma, si quieren, tienen el mismo rubro, educación, sí, pero es distinto. Es distinto. A eso se refiere, ¿no? Entre los objetivos generales tenemos que el auditor busque evidencias suficientes apropiadas. Entre los objetivos particulares, si bien Soy yo, no se escucha la lista. Dice, no se escucha. No se escucha, Lice. o se fue el audio, o perdón, si se fue la señal, se fue la señal. Ya volvió, Lice. Sí, ya me di cuenta, en realidad se fue la señal, pero sí, se fue la señal. Denme unos minutitos, voy a quitar esto. Bien, se fue la señal por unos minutos. Me avisan si se vuelve a ir la señal para usar mi cable de red. Ahorita no puedo usar porque pongo mi cable, esta computadora es nueva y pongo el cable de red, pero como que no quiere agarra el Wi-Fi. Algunas veces, por eso no me gusta el Wi-Fi, porque no agarra bien, siento que no se va la señal. Me avisan, jóvenes, me avisan si se va la señal nuevamente, por favor. Bien, ¿qué parte no escucharon para que vuelva a explicarles? ¿Qué parte no escucharon o dónde quedé? Los objetivos particulares. Bien, en los objetivos particulares les decía, cada cliente tiene su particularidad, cada rubro de un balance tiene su particularidad y les voy a mostrar, ya que no me escucharon lo que les he explicado por el tema del internet, les voy a mostrar un poquito a qué se refiere este punto. Esta computadora, voy a ver, es nueva, no tengo todos los archivos que me hubiese gustado mostrarles, pero me descargué algunas, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no es aquí. Está aquí. Aquí. ¿Vean? Les voy a mostrar. Decía, cada rubro tiene su particularidad, correcto, cada rubro es distinto. ¿No? Por ejemplo, para un disponible, ¿qué hacemos para una cuenta de disponibilidad? Revisamos, ¿no? De entrada, conciliaciones bancarias, ¿no? Revisamos conciliación bancaria. ¿Qué más hacemos para este rubro? Vean, aquí está la conciliación bancaria, está, ¿no? Revisamos también, ¿no? Control. Riesgo de control. Revisamos que las conciliaciones bancarias de enero a diciembre existan y que tengan las firmas correspondientes. Vean, aquí yo puedo decir que en el mes de febrero
Si bien está la conciliación, pero no tiene las firmas. Ahora, que haya un error en alguna transacción, culpa del auditor, no, yo estoy informando a través de mi papel de trabajo y obviamente a través de mis informes que hay ciertas irregularidades en la empresa, pero yo no puedo obligar al cliente a hacer algo que no está dentro de mis atributos, ¿no? Entonces, por eso, vean, solamente hacemos conciliación, hacemos confirmación, revisión de depósitos, boletas, si tiene boletas. Pero vamos a ver el rubro del inventario o del activo fijo, que ustedes tienen más, si quieren, o sea, conocen más de los procedimientos que se pueden hacer en el activo fijo. Vean, nosotros en el activo fijo, ¿qué hacemos, no? Armamos, vean la particular, no es lo mismo que el otro, no, el papel de trabajo, el trabajo en sí, los procedimientos cambian, jóvenes, cambian. Entonces vean, por ejemplo, aquí yo tengo altas de activo fijo, tengo la ITB, tengo bajas, tengo depreciación, tengo bajas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que revisar las altas de activo fijo, tengo que hacer el cuadro de recálculo o procedimiento. Vean, dice procedimiento analítico, no sé si logran ver, espero que sí. Voy a abrir este archivo. Entonces aquí yo calculo lo que es la depreciación del activo fijo, lo que ustedes aprendieron en contabilidad básica, aplican. Todo lo que ustedes llevaron, jóvenes, van a aplicar. Entonces aquí veo si las diferencias son materiales, no son materiales, pero igual. Si no son materiales, igual lo tengo que reportar en mi informe de control interno. Vean, el procedimiento es distinto. De un rubro a otro es distinto. Cada rubro tiene una manera distinta de revisión, tiene una manera distinta de validación. A eso se refiere con este punto, ¿no? Y cada rubro tiene que cumplir con ciertas aserciones, ¿no? ¿Qué son aserciones? Propiedad. Las aserciones de auditoría, algunos creo que lo conocen como atributos de auditoría, no atributos de deficiencia, son dos cosas distintas. Atributos de una auditoría o aserciones son 1, 2, 3, 4, 5. Propiedad, existencia, integridad, evaluación y exposición. Atributos de una deficiencia, ¿cuáles son? Condición, causa, efecto, criterio y recomendación. También son 5, pero muchas veces el estudiante lo confunde. Atributos de deficiencia, condición, causa, criterio, efecto, recomendación. Atributos o aserciones de una auditoría. Propiedad, existencia, integridad, evaluación y exposición. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿de qué trata? Propiedad, dice, ¿no? Propiedad. El atributo de propiedad, dice, tiene que ser de propiedad de la empresa, el activo fijo. Un ejemplo, el activo fijo. ¿A qué se refiere con el atributo de aserción? Ustedes cuando hagan auditoría al rubro de, si quieren, inventario, lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es verificar que el activo fijo sea de propiedad de la empresa. Si hacen una compra, compramos 5 movilidades licenciadas. Ah, listo, revisamos. Acabaron de ver la revisión de las altas de activo. ¿Qué veo en la factura? El NID, ¿no? De la empresa, de que tenga el importe, sacarle el 13%. ¿Qué más? Tenemos que ver si está a nombre o no de la empresa, no de la persona, no del socio, no del dueño, de la empresa. Esa movilidad, lamentablemente, señor Pedro, no es de usted, es de su empresa. Hay que empezar a separar principio de ente, ¿no? Empecemos a separar, no es de usted, es de la empresa, por ende tiene que salir a nombre de la empresa. ¿Y qué pasa si de esas 5 facturas que ustedes se pusieron a revisar, uno le corresponde
al contador, entonces no es de propiedad, está incumpliendo con un atributo o aserción, ¿no? Realizando el trabajo de revisión de las facturas de compra de vehículos, hemos evidenciado que uno de los vehículos no es de propiedad de la empresa. Por eso, principio de aserción de propiedad se refiere a que todo tiene que estar a nombre de la empresa, tiene que ser de la propiedad de la empresa. Existencia, que exista. Estos dos primeros atributos o aserciones son importantes. Existencia, que exista. ¿Por qué creen que nosotros hacemos el conteo o el recuento físico de inventario? ¿Saben por qué? Para verificar que existe el documento. Perdón, más que el documento, la mercadería, ¿no? Si a mí me dicen, licenciada, mi inventario está valorado a 100.000 bolivianos. ¿Y qué tiene en el inventario? ¿Sabe que yo me dedico a la compra y venta de computadoras? Tengo 1.000 computadoras, su valor 100.000. ¿Será que existen esas 1.000 computadoras? No puedo simplemente decir, ¿está seguro? ¿Seguro? ¿Lo jura que usted tiene 1.000 computadoras? Sí, licenciada, juro, ¿no? Que tengo 1.000 computadoras en mi almacén. No, jóvenes, ustedes tienen que verificar, tienen que ir a esos galpones o donde lo tenga el inventario y empezar a contar cada uno, dependiendo del alcance, obviamente, del trabajo, ¿no? Muchas veces el cliente te dice, no, quiero que mi inventario sea al 100%, o sea, si hay 1.000, tienen que contar 1.000. Si hay 100, obviamente tienen que contar esas 100 unidades, pero contar, verificar que exista. Si no existe, entonces ustedes ya cuando finalicen el trabajo, van a decir, no, estimada licenciada, no tenía las 1.000 unidades. De esas 1.000, solamente hay 900 unidades o 998 unidades. Faltan 2 unidades. Tiene 2 unidades como faltantes. Entonces, no están valorados a los 100.000 bolivianos que usted tiene, sino, no sé, pues no, a 998.000 bolivianos, no sé. Entonces, mucho depende, jóvenes, de cómo, en base a qué criterio va a tomar el auditor para verificar si el inventario, el activo fijo existe. No solamente con el inventario, sino también con el activo fijo y también con el disponible. Que me digan, licenciada, en mi cajita de caja chica, tengo 100.000, no, 100.000 no, estoy exagerando. Tengo 4.000 bolivianos. ¿Cómo ustedes van a saber si ella tiene o él tiene los 4.000 bolivianos? Arqueo de caja, ¿no? Existencia. A ver, licenciada, saque su cajita, le voy a hacer el arqueo, ¿no? Ustedes verifican, ella cuenta y ustedes van anotando cuántas monedas de 5, cuántas monedas de 2 bolivianos, de 1, de 10, de 50, cuántos billetes de 200, de 100, de 50, de 20, de 10, cuántas, y van anotando. Existencia. Lo mismo con el activo fijo. A mí, en tantos años de experiencia, más de una vez me tocó, ¿no?, revisar el activo fijo y yo veía, ¿no?, en el activo fijo que decía vehículos, tantos, computadoras, y cuando le preguntaba a los encargados de la parte contable, les decía, ¿dónde están estos activos fijos? ¿Sabe qué, licencia? Ni existen. No sé cómo hizo el año pasado el otro auditor, pero así nos ha entregado nuestros estados financieros ya incluido con estos activos. Entonces, no, si no existe, entonces está mal. Está mal. O sea, la exposición del activo dentro del estado financiero está mal, está incorrecto.
Entonces, no, tenemos que sacar, valorar, cuantificar a cuánto fue registrado, cómo ingresó, no sé, ¿no? Empezar a investigar. Entonces, es importante verificar la existencia. Integridad. Todos los estados financieros tienen que estar completos. A eso se refiere integridad. Tienen que estar completos. No le debe faltar ninguna transacción. Como auditores, para validar la integridad de los estados financieros, sí o sí tenemos que agarrar mayor versus estados financieros. Libros diarios versus estados financieros. Hacemos pruebitas de auditoría junto con el de sistema para verificar la integridad. La integridad, jóvenes. Evaluación, tiene que estar debidamente evaluados, ¿no? Es lo que nos pasaba con el inventario. Tenía 100 heladeras, conté solamente 95, entonces tengo que multiplicar 95 por el costo unitario, valuación. Tengo que valorar cuánto es el valor del inventario ahora que le falta esos 5 ítems. ¿No? Valuación, no solamente con el inventario, sino hasta con el activo fijo. Esto está relacionado al principio de evaluación. El principio de evaluación dice que todas las adquisiciones que la empresa realice deberán estar valorados a su costo de adquisición. Y ahí, si hay algunos costos adicionales, deberá ser incluido. Se debe registrar al valor que se ha pagado, dice, ¿no? Sí, incluso yo les mostraba cuando llevaban cuenta básica, ¿no? Si compré una computadora en Oruro, me costó 5,000. Si yo, adicional a esos 5,000, incurro en transporte, pago de transporte 2,000, ¿cuánto es su valor de ese equipo de computación? 7,000 bolivianos. ¿No? Eso es valuación. Valorar, si quieren, la mercadería, el activo, una cuenta a su valor correcto. ¿No? Siempre, eso es lo que hacemos siempre. Igual el costo. Exposición, el principio de exposición. Dice, tienen que estar debidamente expuestos a corto y largo plazo. Correcto. Tiene que estar expuesto de manera correcta. Es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dice que todos los estados financieros deben estar expuestos de manera correcta. Por eso incluso les mostraba, ¿no? Les decía, un cliente, hace una semana vi que la mercadería en tránsito lo tenían en el activo no corriente, Entonces, lo primero que hice fue, ¿no? Exposición, principio de exposición. Vulneraron el principio de exposición y le dije al gerente, estimado, voy a reclasificar, voy a exponer la cuenta de mercadería en tránsito en una cuenta de corto plazo. Quiere decir, voy a sacar de tu activo no corriente y lo voy a llevar al activo corriente. Y él me pregunta, pero ¿y eso por qué, licenciada? Primeramente, la mercadería que usted compra, ¿no? ¿Qué tiempo tarda en llegar? ¿Cuántos meses tarda? Normalmente la última mercadería ha demorado 3 meses. Lo máximo que demora en llegar nuestra mercadería es, pónganle, 5 meses, pónganle. Nunca llegó más de 5 meses. O sea, estoy exagerando 5 meses. Por esa razón, no es considerado activo no corriente, ¿no? Los activos no corrientes son derechos que la empresa tiene, pero mayor a 1 año. Si usted me hubiera dicho, ¿sabe qué, licenciada? Algunas veces la mercadería que importo llega después de 1 año, lo puedo dejar en el activo no corriente. Porque yo desconozco la manera en cómo ellos hacen la importación. Pero si me dice que tarda lo mucho, exagerando, 5 meses, entonces es activo no corriente, perdón, es activo corriente. Por esa razón, estimado, tengo que reclasificar. Listo, licenciada.
porque los estados financieros tienen que estar expuestos de manera correcta, tienen que estar en los rubros o grupos que corresponden jóvenes. Por eso es que ustedes llevaron en contabilidad básica, ¿no? Y les he enseñado a los que llevaron conmigo y a los que no, y espero que les hayan enseñado la estructura de cómo armar un estado financiero, cómo se arma un balance general, ¿no? Desde un activo se divide en activo corriente, que se subdivide en disponible, exigible, realizable, diferido, ¿no? Activo no corriente, activo fijo, diferido, exigible si hay alguna deuda mayor a un año, ¿no? Entonces, esa es la estructura que manejamos. Por eso es importante que ustedes nunca se olviden de los principios de contabilidad, porque son muy importantes en una auditoría, ¿no? Vean, estamos haciendo una auditoría bajo normas locales. Por eso les decía, se trabaja bajo normas locales y cuando no hay normas locales que nos puedan ayudar a sustentar nuestro trabajo, trabajamos bajo las normas internacionales, una auditoría financiera. No hay normas locales que digan sobre la materialidad, la determinación. Sí está en el principio de la materialidad, pero la forma en cómo se determina no está. Vean, quedó un vacío en nuestra norma. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a las normas internacionales y ver cómo se determina la materialidad. ¿Qué más? Vamos a seguir. ¿Qué más? Evidencias de una auditoría. Evidencias de una auditoría. Dice, es cualquier información utilizada por un auditor para determinar si la información cuantificable a ser auditada está de acuerdo a los criterios establecidos. Constituye la prueba, los respaldos que bastan para demostrar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La evidencia es importante, joven. La evidencia es muy importante, ya les he explicado muchas veces por qué la evidencia es importante. Por eso les decía, soy auditor, desde el día 1 les dije, soy auditor, tengo todas las evidencias al finalizar el módulo. Muchas veces los estudiantes, ¿qué hacen? ¿No? Le echan la culpa al docente. No, la licenciada, sus preguntas eran difíciles, ¿cómo se llama? No enseñaba, no explicaba, se faltaba. Rara es la vez que me faltan jóvenes y de donde quiera que esté les voy a pasar clases. Y si por alguna razón, como ayer, hubieron esos problemitas con nuestro micrófono, igual, al día siguiente, si tengo que volver a repetir, lo voy a volver a repetir. Entonces, vean, eso son evidencias, ¿no? Son evidencias que yo también voy recaudando, al igual que ustedes. Si el día de mañana me dicen, no, ¿sabe qué, licenciado? Por culpa de usted me aplacé, o por culpa de usted, no, aquí están mis evidencias, yo no hice el parcial por usted, estimado estudiante, fue usted el que accedió a la plataforma y empezó a llenar el formulario. Quien no hizo y no expuso fue usted. Quien no presentó los documentos fue usted, porque aquí está, todo queda evidenciado, jóvenes, todo queda evidenciado. Todos los días creo que les hago recuerdo, los días de los parciales también, son evidencias. A eso se refiere la evidencia, de la misma manera en una auditoría. Ya ustedes cuando hagan auditoría se van a topar con profesionales, ¿no? Dicen, oh, no puedo creer que esté yo teniendo esta conversación con usted y estemos en este tipo de conflictos. A mí una vez me tocó con un cliente informal, por eso no me gusta trabajar con clientes informales. Oh, rayos, me olvidé algo, ya, ni modo. No me gusta trabajar con clientes informales. ¿Saben por qué? Porque ya me tocó una vez donde hice una auditoría, era de 2 empresas, era el empresario o la empresaria tenía 2 empresas, una mediana y una pequeñita. Iniciamos por la pequeñita porque cuando hay muchas falencias, jóvenes, en una auditoría, el auditor pues decide si hacer o no la auditoría. ¿Por qué? Porque ante todo está, les repito, en la ética profesional. Yo no voy a hacer algo que vaya en contra de mi ética profesional. No podría, que me tachen de cualquier cosa, pero que no me digan, no, ella ha hecho sus trabajos mal hechos, no. Pero en esa oportunidad, bueno, en esa ocasión, este cliente, recuerdo, me dijo, primero inicio por la empresa más pequeña. Encontramos
N falencias, jóvenes, había muchas cosas, muchas irregularidades en la empresa. Hice un arqueo de caja donde decía que tenían en su caja 300, ¿cuánto era? No me acuerdo si era 130,000 o 300,000 en caja chica. Lo primero que observé era no era caja chica, miento, no era caja chica, era caja moneda nacional. Y ahí sí pueden tener por montos mucho más grandes de 300,000. Era 300,000 bolivianos. Dice el arqueo de caja, ¿no? Para ver qué tipo de respaldos tenía esa cantidad que muchas veces no hay en las empresas. Esta empresa en particular sí manejaba esa cantidad. Hago el arqueo y no encontré más que 30 pesos en el arqueo de caja. No había más. Había una diferencia. Había más de 300,000 bolivianos de diferencia, ¿no? El cual yo comuniqué al área correspondiente, al gobierno corporativo, y recuerdo que dijo, lo que pasa es que, licenciada, ese dinero lo tomamos para pagar otros pagos de otra empresa que tiene los dueños. Y yo dije, no, señores, tienen que aprender a separar las cosas. Y si hiciste ese tipo de movimiento, tiene que quedar registrado en la contabilidad. No puedes agarrar físicamente, no puedes agarrar porque la evidencia en mi arqueo la evidencia era el arqueo de caja, donde no hemos realizado el conteo de los 300,000. No puedes hacer ese tipo de movimientos. No puedes. Tiene que quedar. Entonces, ¿cómo tenía que hacerlo? Entonces les dije, bueno, si utilizaron, entonces como un préstamo, ¿no? Es como que esta empresa A le esté prestando a esta empresa B, tiene que quedar registrado. Tiene que quedar registrado. Y así, cosas así que nosotros incluso le decíamos cómo tenían que mejorar sus registros, cómo se tenían que respaldar, ¿no? Una manera de ayudar al cliente. Cuando lamentablemente presupuestamos mal, nunca pensé que ese tipo de trabajo, les dije, las empresas pequeñitas son las más complejas, o sea, son horribles de auditar. Entonces, yo hagan de cuenta que he presupuestado $2,000 por esa auditoría. Pero vi que no, mis costos se elevaron porque no pasaban la información, he trabajado el doble de lo que debería haber trabajado, entonces yo hablé con la persona correcta, adecuada, si quieren, con la máxima autoridad de esa empresa, y le dije, estimados, ¿no? Hemos hecho un presupuesto de $2,000, pero realmente el trabajo que se ha hecho no es por $2,000. Vamos a aumentar, incrementar nuestros honorarios porque no amerita. Incluso ellos, por todo el trabajo que veníamos haciendo para esta pequeñita, dijo, sí, licenciada, tiene toda la razón. Ustedes nos han ayudado muchísimo, hemos subsanado muchas cosas. Sí, vamos a incrementarle. ¿Cuánto necesita? Tampoco quería exagerar, le dije, bueno, $500 más, vamos, ya, listo. Finalizamos el trabajo de esta pequeñita y antes de iniciar el otro, obviamente tenemos que facturar y todo eso. ¿Saben qué? Me dijo, no, quedamos de 2,000, está en su contrato 2,000, pero si quedamos verbalmente, si bien no hizo una modificación en mi contrato, pero se quedó verbalmente, somos personas profesionales, adultos, no somos niños para estar jugando de que sí te voy a aumentar, no te voy a aumentar, ¿no? Y ella me dijo, ¿tiene la evidencia? Y obviamente no tenía. No me voy a poner a grabar ahí, ¿no? Y fue mi error fue no haber modificado en ese momento mi contrato y hacerla firmar o hacerlo firmar. Ese fue mi error. Evidencia no tenía. Entonces por eso les digo, la evidencia, jóvenes, es tan importante en la vida profesional y también en la vida personal de cada persona, ¿no? Si ustedes hacen préstamo, pregunta, ahorita si les pregunto, ¿han prestado alguna vez a algún amigo, amiga, novio, esposo, familiar, dinero y les han devuelto? No. ¿Por qué?
¿Por qué no hicieron un documento pequeñito entre ustedes de decir firma? Yo hago eso con mis amigos algunas veces, con mis colegas. ¿No? Si bien no hacemos un contrato formal, pero hoy en día todo es válido. Todo es válido. Yo cuando algunas veces hago un préstamo, mi agenda, ¿no? Mi agenda de deudores, y ahí, ¿no? Fírmame aquí que te estoy entregando esta cantidad, ¿no? Ahora, si voy a un abogado y me dice no es válido, no. Ahora me dijeron que todo es válido. Mientras tenga la firma de esa persona, todo es válido. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, respaldarse con evidencias. Por eso dice, constituye las pruebas, los respaldos que bastan para demostrar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La información obtenida por los auditores durante el proceso de la auditoría para respaldar sus conclusiones y opiniones incluye aquellas derivadas de nuestras evaluaciones mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivos. Sí, vamos a ver procedimientos de cumplimiento o de detalle y procedimientos sustantivos o pruebas sustantivas. ¿Cuáles son? Las analíticas. Son evidencias. Para nosotros, nuestros papeles de trabajo que están documentadas, como mencionaba, estos, por ejemplo, les decía, son pruebas, procedimientos sustantivos o de detalle, que algunos donde nosotros revisamos las facturitas, ¿no? Vean. Revisamos las facturas. Y aquellas que no, vean, no tienen la factura, yo voy a armar mi informe de control interno y voy a comunicar que esta factura no fue evidenciada, no hay documento de sustento, pero que las demás sí están físicamente, no tienen el recibo, pero sí aplicaron en el registro contable la retención, vean, son procedimientos o pruebas de detalle. Pruebas analíticas. Sustantivas son lo que les decía, los cálculos o recálculos. Aquí yo no tuve que revisar nada, lo único que hice fue aplicar fórmulas que ustedes ya conocen, ustedes saben cómo actualizar, saben cómo depreciar, entonces son evidencias, a eso llamamos evidencias, ¿no? De auditoría. Procedimientos de auditoría. ¿Dudas que tengan hasta aquí, jóvenes, antes de emocionarme y empezar a avanzar? ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? Pregunten si tienen alguna duda. Dicen. Pregunten. Dicen, disculpe, sobre cuando mencionó sobre informar al gobierno corporativo, ¿cómo se puede saber cuándo es necesario informarle al gobierno corporativo? ¿Cuándo es necesario? En realidad, cuando nosotros hacemos las auditorías, sí o sí tiene que haber un informe de control interno. Les voy a mostrar mi informe de control interno. Ahí siempre vas a encontrar, siempre, mentira, jóvenes, solo en las empresas petroleras son las que son raras a la vez que encontramos. O sea, tendría empresas que sí, realmente tienen un buen control para que no puedas detectar si quieren las... Pero en la mayoría siempre van a encontrar. Entonces, cuando informamos, por ejemplo, ¿dónde está? Informe de control interno, aquí. Nosotros armamos informes de control internos de los hallazgos que hemos encontrado, pero que son inmateriales. Esas pequeñas diferencias que ustedes vieron en mi cálculo, ¿no es cierto? Esa factura que no fue revisada, por ejemplo, se van a través de este tipo de informes, se van comunicando a la alta gerencia. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, decía comprobantes, recheques, comprobantes de liquidación, inexistencia de algunos contratos, falta de criterio, comprobantes, pues vea, aquí está, vean. Comprobantes contables sin documentos de respaldo, ¿no? ¿Qué número está? En la página número 18, la deficiencia número 16. Vamos a ver qué dice. 16 decía, vamos a buscar.
15, 16, ¿verdad? Si bien ese documento, ese importe era inmaterial, en realidad estaba el comprobante, pagaron los impuestos correspondientes, observación, no hay, impuestos no le va a fiscalizar porque no tenga, está pagando los impuestos correspondientes, pero no tiene el respaldo suficiente como lo estipula el principio de realización, ¿no? Por eso dice, condición, estos ya son los atributos, si quieren, de deficiencia, por eso les decía, atributos de una auditoría es distinto a los atributos de deficiencia. Los atributos de deficiencia son condición, 1, ¿qué más? ¿Dónde está? Por aquí debe estar condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Es distinto. Condición, ¿qué decimos? Durante el trabajo de auditoría hemos identificado, ¿no? Hemos identificado los siguientes comprobantes que no tienen los documentos de respaldo, ¿no? Aquí están, estos son los números de comprobantes, ¡ta! Estos también, vean, son de 414 bolivianos, estos también, ¿no? En realidad cumplen con todo, lo único que no tienen uno, tal vez no está el comprobante, no, está el comprobante, porque aquí está el número. No, tal vez no tiene el documento de respaldo, o tal vez no hemos encontrado, porque algunas veces tampoco encontramos jóvenes, y no me puedo yo quedar a esperar a que el cliente me traiga la información, simplemente lo reporto y listo, ¿no? Entonces ahí está, vean, y mi criterio, ¿no? Criterio, cuál ha sido la causa, cuál ha sido el efecto y la recomendación. Entonces, de esta manera nosotros informamos a la gerencia, al gobierno corporativo, a los socios, dueños, directores, presidentes, que la empresa tiene ciertas deficiencias. Obviamente estas deficiencias son inmateriales, por eso son informe de control interno. Los que son materiales no tienen que ser ajustados. Y si la empresa no quiere ajustar, no abstención, perdón. Salvedad, es una opinión con salvedad. De eso trata. ¿Dudas? Dicen, dígame. Usted habló sobre, por ejemplo, en su experiencia, no había cómo tener evidencia, ¿no?, de su acuerdo verbal. O sea, la única manera de tener evidencia es grabando. No grabar. En realidad, lo que yo debía ver, es que en ese momento, o sea, tampoco podemos grabar, ¿verdad? Porque para mí es algo informal. Y además porque el cliente, ustedes saben que algunas veces es delito grabar a alguien sin su aprobación, sin su autorización. Entonces, más que grabar, jóvenes, lo que yo debía haber hecho ahí es simplemente decir, bueno, señores, ¿no? Estamos modificando nuestro contrato, y muchas veces me pasó eso, pero ya aprendí, desde esa vez aprendí la lección, ¿no? Tal vez no todos tienen o son como estas personas, no todos son. Entonces me dicen, licenciada, modificamos, incrementamos $1,000 más, listo. Bueno, en unos minutos se los voy a pasar mi contrato final modificado para que ustedes puedan firmar y enviármelo vía correo. No todo es correo, vía correo, todo es vía correo, jóvenes. Entonces ya lo que hago es modificar, que quede, si quieren 2,000, ahora es $3,000, envío, ellos lo revisan, ¿no? Y ya me envían firmado el contrato. Y luego imprimo, si estoy lejos, obviamente esa es la manera, ese es el proceder. Pero si todavía estoy en el cliente y modificamos, entonces simplemente en ese momento, como tenemos acceso a las impresoras del cliente también, entonces imprimo en ese momento, fírmelo antes de que me vuelva a pasar lo que me pasó anteriormente. Eso es, o sea, tiene que haber la documentación, por eso decía, ¿no? Es importante la documentación, tienen que ser informes físicos, la evidencia tiene que ser física. Porque si es digital, no sirve, no sirve. Y algunas veces hasta te pueden ellos procesar porque grabaste sin su autorización. Por eso algunos docentes dicen, no sé si a ustedes les ha pasado, pero era antes prohibido grabar al docente sin su autorización, porque los pueden procesar, desconocen.
Es así, jóvenes, pero de preferencia siempre documentos físicos. Físicos son valederos. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Yo le hice, tengo una duda. Díganme. No, lo que pasa es que hace ratito, la última parte que hablaba de la condición, criterio, causa, efectos, recomendaciones. ¿Qué era eso, Licen? Disculpe. Son condiciones o atributos de deficiencia. Cuando nosotros, como dijo su compañera, ¿no? ¿Cómo comunica, licenciada, usted las falencias que tiene o ha encontrado y que son inmateriales, ¿no? Por ejemplo, les decía, en esta revisión, ¿dónde está la revisión? Aquí, creo que sí, lo cerré. ¿Dónde está? Por ejemplo, creo que es esto. Sí, es este. Raro que se quede así, pero bueno. Esa, por ejemplo, vean. Nosotros revisamos la documentación física, ¿no? Por ejemplo, estos 2.700 bolivianos, ¿no? No hay, vean, dice, no tiene la factura, no hemos encontrado el comprobante. Entonces, 2.000 bolivianos, mi materialidad era más de 100.000 bolivianos o más de 200.000 bolivianos. Obviamente este es inmaterial, para mí es inmaterial. El registro está en el sistema. Lo único que no estaba era la factura en realidad, por eso dice no tiene la factura. Igual aquí, vean, dice no tiene el recibo, pero aquí sí le aplicó la retención, o sea, está cumpliendo con la parte tributaria, sí está pagando impuestos. Mientras impuestos reciba dinero, no les van a observar nada. Entonces, para mí esto es una deficiencia. Es una deficiencia que la persona o el área contable tiene. Pero no puedo ajustar, jóvenes. No voy a decirle ajuste porque no tiene un recibo su comprobante. Me va a decir, licenciada, está loca. No puedo ajustar. Entonces, ¿qué hago? Cuantifico, ¿no? En realidad esto es cuantifico, ni siquiera cuantificar, es una deficiencia porque si cuantifico, ¿qué voy a cuantificar si está pagando el tributo? Está, lo único que no está es el respaldo, está vulnerando el principio de realización. Entonces, sí voy a informar. Ahora, que ellos no lo lean, que no lo escuchen, ya eso es ya responsabilidad de cada empresa, ¿no? Pero yo, a través de mi informe de control interno, menciono, ¿no? Que no hemos evidenciado, dice, no hemos evidenciado o ciertos comprobantes contables no tienen los respaldos suficientes, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer este, dice, efectuada la revisión de las cuentas de gasto, hemos evidenciado que no existían transacciones, que existían transacciones que no tenían los respaldos de documentación, dice, ¿no? Al respecto, se solicita la documentación de sustento, las mismas que fueron elaboradas, como eran recibos algunos. Ahí cuando yo veía, no le decía, le falta recibo, no se preocupe, licenciada, ahorita voy a traer mi talonario de recibos, porque ustedes saben que el recibo lo hace la empresa. Y se pusieron a llenar delante de nosotros los recibos y empezaron a adjuntar. Pero jóvenes, el hecho de que eso hagan, no quiere decir que la deficiencia existía. Si yo no les hubiera dicho, así lo hubieran, si quieren, lo hubieran empastado y lo hubieran archivado, y si venía fiscalización, si bien pagaron el impuesto, pero han incumplido con un principio, con una normativa. Entonces, yo lo que hago es, señores, si ustedes lo levantaron o no, existía y aquí está, estos eran los números de documento, ¿no? Entonces estoy informando a la gerencia, informo a la gerencia, todos los hallazgos, ¿no? De eso se trata. Ya más adelante les voy a explicar esto. Hay una unidad, dentro de esta unidad 5, hay, ¿de qué trata esto? Este informe de control interno. Hay jóvenes. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Pregunten si tienen alguna duda, consulta, jóvenes. El campo laboral, ya cuando estén en el campo laboral, todas estas cosas si quieren, van a ampliar su conocimiento solo en el campo laboral.
solo en el campo laboral. Algunas veces lo que está escrito en, o sea, en los libros, ¿no? En los videos de YouTube que ustedes buscan algunas veces, no es lo mismo. El campo laboral tiene, si quieren, ese plus que no siempre encontramos en un libro. ¿Dudas? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué otras dudas tienen? Bien, si no tienen dudas, vamos a continuar. Vamos a continuar. Los procedimientos de auditoría pueden definirse en grandes términos como los actos de hecho que realiza el auditor para alcanzar los objetivos del examen de los procedimientos de auditoría. Están diseñados fundamentalmente para obtener evidencias de un tipo u otro. Obtienen las bases necesarias para fundamentar su opinión. Si uno de esas transacciones que no tenía respaldo hubiera sido un importe de, pónganle, 500,000 bolivianos y mi materialidad hubiera sido 200,000, ahí no hay tutía, ¿no? No hay, joven. Ahí, salvedad. Y si me dicen, ¿por qué me puso salvedad, licenciada? Porque no he evidenciado un documento de alto nivel significativo. Entonces, esa es mi opinión. Lo mismo me pasó con un papel de trabajo. Les dije, nosotros revisamos los papeles de trabajo del anterior auditor. No pude revisar. Me abstuve, le llamé al auditor la semana pasada y le dije, bueno, estimado, como no quiere proporcionarnos la información que la NIA 510 lo estipula y está dentro de un comunicado por parte del Colegio de Auditores en el 2003 o 2008, no recuerdo bien el comunicado, pero está, si quiero se lo paso, pero está obstruyendo, si quieren, está dificultando mi trabajo, ¿no? Entonces, yo ya no puedo esperar porque tengo hasta el día de mañana para finalizar ese trabajo, entonces no puedo seguir esperando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a abstener de dar una opinión de los saldos iniciales, ¿no? Por eso dice, los procedimientos de auditoría. ¿Qué procedimiento se ha aplicado? Ninguno, jóvenes, si no me permitió hacer la revisión. Entonces, ¿cómo voy a opinar sobre esos saldos? Porque también opinamos. Nosotros opinamos sobre los saldos al 31 del 2021. Pero recuerden que para llegar a ese saldo, ustedes parten de un saldo inicial. Y si ese saldo inicial ustedes no están completamente seguros que ha sido auditado correctamente, entonces se pueden si esa otra persona o empresa, consultora o auditor no les permite acceder a de trabajo, aún peor, jóvenes, se pueden abstener, pueden ponerles salvedad. Yo en lo personal me abstengo, yo no puedo opinar por algo que no pude evidenciar, no pude realizar ningún tipo de procedimiento. Un procedimiento de auditoría es la instrucción detallada para la recopilación de un tipo de evidencias de auditoría que sea de obtener en ciertos momentos durante la auditoría. Nosotros hacemos procedimientos desde la etapa de la planificación. Un procedimiento, por ejemplo, una entrevista es un procedimiento, forma parte de la auditoría. Un simple cuestionario, ¿no? Parte de la auditoría. Son procedimientos del auditor. Nubia, ¿cómo te reuniste con los gerentes? ¿No? ¿A través de qué? ¿Qué hiciste? No, me entrevisté. He hecho las siguientes preguntas, no he preguntado esto relacionado a esto, y algunas veces hasta me decían, bueno, necesito que lo plasmes en un documento físico y que lo hagas firmar con el cliente, con la persona que te entrevistaste. ¿No? Esa es una evidencia que quería el gerente para que yo, ¿no?, haga ese procedimiento que forma parte de la auditoría. Eso es lo que hacemos.
Y algunas veces cuando hacemos recuentos y vemos que hay varias mercaderías que están obsoletos, dañadas, rotos, entonces algunas veces el cliente nos dice, ¿no? ¿Seguro, licenciada, que estaba dañado? ¿No? Sí, ¿no? Un procedimiento que he aplicado fue fotografías. He fotografiado todo lo que estaba dañado, vean, ¿no? Y empiezo a mostrar. Entonces, a eso se refiere. O sea, son procedimientos de auditoría, dice, la instrucción detallada para la recopilación de tipo de evidencias de auditoría. ¿Qué más? Vamos a seguir. ¿Qué más? Por alguna razón no quiere dar esto. Vamos. Ya estamos entrando a la parte más importante de la ejecución. A continuación se tienen los procedimientos de auditoría que son utilizados en el normal desarrollo de un trabajo. Sí. En una auditoría, jóvenes, existen procedimientos de cumplimiento, procedimientos de cumplimiento que algunos lo conocen como como enfoque de control. Procedimientos de cumplimiento, procedimientos sustantivos, que a su vez se divide en analíticos y de detalle. Entonces, existen dos tipos de procedimientos. Cumplimientos, está relacionado a una auditoría operativa. Cuando ustedes lleven la materia de auditoría, se van a centrar solo en esto. La auditoría es esto, la auditoría operativa es esto, jóvenes. Por eso no vamos a ver mucho del procedimiento de cumplimiento en auditoría financiera. No vamos a ver mucho este tipo de procedimientos. Por no decirles que no vamos a ver nada, porque hay una materia que se llama auditoría de gestión o auditoría operativa, que es netamente enfoque de control o procedimientos de cumplimiento. En cambio, una auditoría financiera no vamos a ver procedimientos sustantivos de detalle analítico. ¿Y cuáles son los de detalle? Revisión que les acabo de mostrar. Esto es un procedimiento de detalle. Este es un procedimiento de detalle, donde yo reviso facturas, recibos, contrato, pagaré, letras de cambio. Pero no es solamente revisar la factura, sino también revisar que cumpla los procedimientos, ¿no? Que tenga la factura, que el comprobante tenga la firma de la persona que autoriza entrega del visto bueno, que la orden de compra, ¿no? Que tenga las facturas correspondientes, que si no tiene factura, que se aplique la retención correcta, que sea el registro, que esté adecuadamente registrado con los importes correctos en las columnas correctas del debe, del haber, que el gasto esté relacionado con la actividad de la empresa, ¿no? Eso es lo que revisamos. Estos son procedimientos de detalle. Lo que tiene una factura y sobre todo el registro. Estos son procedimientos de detalle. Y los procedimientos analíticos son son cálculos que nosotros hacemos. No solamente para el inventario. Vamos a ver, ¿dónde está? No voy a mostrar esto. ¿Dónde está? Vamos a ver otro procedimiento analítico. No sé si tengo aquí otro procedimiento analítico. Voy a verificar. ¿Dónde está? Y también puede haber fusiones. ¿Dónde está procedimiento analítico? Aquí. El cálculo de la indemnización. El cálculo de la indemnización también es un procedimiento analítico. Analítico, ¿dónde está? No sé si lo pueden ver, me avisan, pero este es un procedimiento analítico. Son cálculos o recálculos que nosotros hacemos. Por ejemplo, ahorita no lo van a ver así porque tiene un fijador. Vamos, listo, ahora sí. ¿Vean? Este es el reporte del cliente, ¿no? Este es el reporte del cliente, pero
siempre les digo, ¿no? Siempre hay que tener, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el escepticismo profesional. No puedo confiar siempre en los papeles del cliente, ¿no? ¿Yo qué hago? Tengo que hacer un cálculo, un recálculo si quieren, ¿no? Saco el promedio, como dice, no es normativa. La ley nos dice que para determinar la indemnización se deberá tomar en cuenta el promedio de los últimos 3 meses, multiplicarlo por los meses por los meses o días o años que el trabajador lleva en la empresa y comparamos. Vean, empezamos a comparar y vean, tengo una pequeña diferencia de 1.000 bolivianos. Por eso nosotros ponemos, ¿no? Datos extraídos del reporte proporcionado por la empresa. Esto es el reporte proporcionado por la empresa. Datos cotejados con el estado financiero. El reporte yo tengo que cuadrarlo con el estado financiero. Cuadra, por eso tiene 0 la diferencia. Datos extraídos del recálculo realizado por AGB. AGB se llama la consultora. Entonces, son procedimientos analíticos, son cálculos. No he revisado los finiquitos, no he revisado el fine de cada persona, o sea, hice simplemente lo que me estipula la ley y en base a eso hice un cálculo y determiné mi previsión para indemnización. La diferencia es 1.000 bolivianos. Mi materialidad les dije que estaba por encima de los 100.000 inmaterial, ¿no? Estos son procedimientos analíticos. Y algunas veces hasta se fusionan, jóvenes. Llegan a fusionarse. Podemos hacer procedimientos analíticos y a la vez procedimientos de detalle. No recuerdo en cuál de estos procedimientos he hecho. Pero ya les voy a ir mostrando más adelante. Vamos a continuar. Eso es el procedimiento analítico de detalle y analítico. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos entonces, vamos a continuar. Procedimientos de cumplimiento, les dije, si bien vamos a ver de manera conceptual de qué trata, jóvenes, pero donde ustedes van a ampliar más este tipo de procedimientos es en auditoría operativa. Proporciona evidencia de que los controles claves, por eso les dije, controles claves existen y que son aplicados efectivamente y uniformemente en la empresa. Controles clave. Por eso les decía, si a mí me dicen que fulano, Pedro, Juan va a revisar la conciliación bancaria, va a revisar los sueldos y salarios y que como evidencia van a firmar en los documentos, entonces, ¿no? Ir yo realizando mis pruebas, ¿vieron? ¿No ven? Uno de los procedimientos decía, el comprobante tiene la firma de la persona autorizada, el comprobante tiene esos son procedimientos de cumplimiento. De hecho, les voy a mostrar para que no quede ahí. ¿Dónde está? Activo, era en el activo fijo. Este pedacito que ustedes ven, si cumple o no cumple, esto, por ejemplo, cuando está un bien, significa que cumple, pero cuando tiene una X, quiere decir que no cumple, ¿no? Entonces, estos son, el procedimiento de detalle es este pedacito que ven aquí, ¿no? Vemos si el control se está cumpliendo. A mí me dicen, licenciada, el comprobante de entrada de mercadería tiene la autorización, tiene la firma de la persona que autoriza, de la persona que entrega, tiene una orden de compra, ¿no? El cual tiene las firmas, el comprobante adjunto formulario de solicitud de material, alguien lo solicita, entonces vemos, nosotros cumple, sí, hemos verificado si cumple, no aplica porque tenía factura, ¿no? Porque dice, aplica retención en caso de no contar con factura, verificar que tenga el recibo. Aquí no cumple porque todos han sido facturas, pero aquí sí cumple y sí estamos aplicando la retención y ha sido correcta la retención. ¿Qué le voy a observar? Nada. Y solamente vean estas cositas. Vamos a ver la G que era. La G dice el comprobante contable adjunta la cotización. Todas adjuntaban excepto estos dos.
Estas dos compras no tenían las cotizaciones, pero su procedimiento, su control, su manual de procedimientos decía que cada compra, toda compra tenía que tener una cotización, ¿no? Por lo menos 3, con 3 proveedores, pero tenía que haber la cotización. Todas tenían menos estas 2. Entonces son procedimientos de cumplimiento, Por eso dice, proporcionan evidencia de que los controles claves existen y son aplicados efectivamente. Si existen los controles y se aplican, ¿qué le vas a observar? Está correcto, va bien, va marchando bien esa empresa, pero si todo era no aplica, entonces no. Hay controles claves que no están funcionando. Aseguran o confirman dice la comprensión del sistema del ente, particularmente de los controles claves que operan dentro del sistema. Si el auditor considera que el sistema de control interno no le ofrece garantías porque no existen controles esenciales o porque aunque existieran en teorías no funcionan en la realidad, se ve obligado a enfocar todo su trabajo mediante la aplicación de pruebas de detalle. Cuando nosotros vemos que el procedimiento cumple, o sea, quiere decir, hay controles en la empresa, sí se llega a cumplir en su cabalidad, entonces incluso jóvenes, nuestro enfoque de control podría ser de control y de detalle. Por ejemplo, de esta empresa que les estoy mostrando, han visto que algunos procedimientos sí cumplían, pero de esa cuenta de activo. En los demás no cumplía, entonces yo lamentablemente no podía tener una confianza en controles, no podía aplicar el enfoque de control, porque la empresa, si bien tenía, no cumplía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pruebas sustantivas. Tenía que revisar factura, recibo, contratos, tenía que hacer procedimientos analíticos. Pero si cumplía, algunas veces ni revisamos mucho las facturas porque el control existe. Por eso. Pero les repito, los procedimientos de cumplimiento lo van a ver más a profundidad en una auditoría operativa. Entre los procedimientos de cumplimiento, tenemos la inspección de documentación del sistema, pruebas de reconstrucción, observación de determinados controles, ¿no? Nos verificamos que los controles se cumplen o no se cumplen. Bien, vamos a seguir. Procedimientos sustantivos. Procedimientos sustantivos proporcionan evidencias directas sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en los registros contables o estados financieros. Existen dos tipos de pruebas, dice sustantivas. La analítica, que les expliqué y les mostré un papel de trabajo, y la de detalle, que también les mostré de qué trata este tipo de procedimientos, igual les he mostrado los papeles de trabajo. Procedimientos analíticos, cálculos globales. Los procedimientos analíticos sustantivos son evidencias que obtiene el auditor en la cual implica la comparación de un monto registrado con la expectativa del auditor y el análisis de cualquier diferencia significativa. Por eso les he mostrado mi recálculo de indemnización, donde han visto, no he hecho la comparación con los estados financieros y no he obtenido una diferencia significativa. La diferencia que he obtenido, por ejemplo, en este, ¿no? Comparo, uno, el reporte de la empresa con los estados financieros. La diferencia 0, obviamente, jóvenes, ellos no van a tener diferencia, no tienen. Porque fácilmente yo pude haber dicho, no, diferencia 0 y quedarme con este papel. No, total, ya está el cálculo y me evito de estar perdiendo 5 minutos o 10 minutos de mi valioso tiempo. No. Porque imagínense, si yo no hacía esto, yo no encontraba no detectaba ninguna diferencia o error. Pero el error existe. Si bien estoy poniendo en material, yo lo voy a reportar en mi informe de control interno, porque la diferencia de 1000 bolivianos existe. Entonces, vean, son cálculos que nosotros hacemos, comparamos con el estado financiero
Y de la misma manera, jóvenes, ¿no? Determinamos si la diferencia que se ha encontrado es material o no. Por eso dice, los procedimientos analíticos son evidencias que el auditor obtiene el auditor en la cual implica la comparación. ¿Qué comparado? Mi cálculo versus el estado financiero. Monto registrado. Con la expectativa del auditor y el análisis de cualquier diferencia significativa o no. ¿Fue significativa? No, para mí no fue significativa. ¿Podrá realizarlo en el, perdón, dice, o no podrá realizarlo el auditor para concluir sobre la razonabilidad de la diferencia y la razonabilidad del saldo contable analizado, el cual se encuentra contabilizado? Cuando yo encuentro este tipo de diferencias, lo primero que hago es razonable. ¿Está razonable? Sí, está razonable porque el error es mínimo, es 1000 bolivianos. Entonces, algunas veces el cliente cuando les muestro mi papel de trabajo me dicen, ¿sabe qué, licenciada? Ajustemos, porque yo sí quiero tener nada, cero diferencias, quiero que me dice. Si usted detectó 1000 bolivianos, yo quiero ajustarlo. Pocos son los clientes, pocos son ese tipo de clientes que quieren tenerlo lo más limpio posible, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, tengo que ajustar. Bueno, entonces le voy a proponer mis ajustes por 1000 bolivianos, ¿no? Pero sin embargo, para mí como auditor no ameritaba, pero si el cliente quiere corregirlo, lo va a hacer, joven, lo va a hacer. Este tipo de pruebas generalmente se realizan en aquellas cuentas en las cuales podamos analizar la misma en su totalidad. Dice, por esta razón se denominan también cálculos globales, cálculos, recálculos, por medio de los proyectos realizados por el auditor, tomando en cuenta, dice, una base razonable para su proyección. Estas pruebas se realizan, como se menciona anteriormente, generalmente, ¿en qué? En los sueldos y salarios. Nosotros hacemos pruebas globales para los sueldos y salarios. Aguinaldos, también hacemos el cálculo del aguinaldo. Aportes también. Depreciación, ya les he mostrado mi cálculo de la depreciación. Amortización de los gastos de organización, que esta empresa no tenía, por eso no les he mostrado. Indemnización, acabo de mostrarles mi cálculo de indemnización. Ingresos, la prueba, la famosa prueba P por Q, ¿no? ¿Cuántas unidades he vendido? Que lo saco del Cardex de inventario, lo multiplico por el precio y ese es mi ingreso. Y es una simple, si quieren, una simple multiplicación. ¿Cuántas cantidades? 20 por su costo unitario, 100. Total, ese es mi precio, ese es mi ingreso. Y servicios básicos, ¿no? Cuando la empresa tiene el importe fijo. Algunas veces pagamos el internet, por ejemplo, 150, 200 de manera fija. ¿Podemos utilizar una pruebita global? Sí, multipliquen 200 por 12 meses y ese es el valor que tienen del gasto de internet. Ahora, agua y luz, no tanto la prueba analítica porque es fluctuante. Ustedes saben que eso es fluctuante. Bien, vamos a quedar aquí. Estamos quedando en procedimientos de detalle. Mañana vamos a ver este tipo de procedimientos de detalle, jóvenes. Voy a tomar lista y nos vamos. Isen, ¿podría mostrar la diapositiva 10 un momento, por favor? Ya, la diapositiva 10, perfecto. Mientras ustedes van viendo, yo voy a ir buscando la lista. Listen también, Listen, la 3 y la 4, por favor. La 12, por favor, dicen un ratito. Ya, denme un segundito, voy a ir. Creo que me dijeron ¿qué número? 3 y 4, creo que me han dicho. 3, 4. La 4, Listen. Ya. 12, gracias, Listen. Eso es todo. La 12, por favor. Sí, la 12, ya. por favor. Ya, ahí está. Listen, la 11. Gracias, igual. Listen. Ya. ¿Listo? ¿Ya puedo llamar lista? ¿O Listen. alguna otra? Sí, dicen. Perfecto, vamos.
Vamos entonces, vamos. Auditoría financiera, vamos a ver. Bien, jóvenes, vamos con la lista. La lista de ayer no pude tomar lista, pero les voy a poner en ambas filas. Sí, están hoy, ayer también estuvieron. Aguilera. Presente. Aguilera Cuellar. Presente. Perfecto. ¿Quién es? Algarañaz. Presente. Amaya. Presente, Licen. Arauz. Presente, Licen. Ardaya. Presente. Castro. Presente, Licen. Orani. Presente, Licen. Coria. Presente, Licen. Cruz. Presente, Licen. Cuellar. Presente. Dorado. Presente, Licen. Duayakowski. Presente, Licen. Grajeda. Presente, Licen. Listo. Hamel. Presente. Herrera. Leaños. Presente, Lisa. Lima. Inteligencia. Lima ya. Lira. Presente. Llanos. Creo que también estaba. Mendoza. Presente, Licen. Michelle. Presente, Licen. Montaño. Presente. Núñez. Presente. Orellana. Presente, Alicia. Padilla. Presente. Quiroga. Presente, Alicia. Rodríguez. Presente, Licen Rodríguez. Ya. Román. Presente. Saavedra. Vamos a ver si es él el que está. Saavedra presente, ya, está bien. Sara. Presente, Licen. Salazar. Sandoval. Presente. Solís. Ahí está. Suárez. Presente, Licen. Trujillo. Ay, presente. ¿Ya? Valdivia. Voy a ver si está en el chat. Valdivia dice presente. Bien. Vargas. Presente. Beizaga. Presente, Lisa. Vergara. Presente. Bien. Yale. Presente. Bien. Vamos al modular. Licen, Justiniano. Licen, Romer dice que presente, que está mal su audio, dice. Su apellido. Herrera. Ya. Justiniano. Presente, Licen. Sánchez. También está. Presente, Licen. presente. Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan un excelente día el día de hoy. Hasta mañana, jóvenes. Licen, ¿le puse licencia? Va, licencia, que No. presente. Herrera. Sí, Herrera, sí. Le acabo de poner. Listo.